Cabe destacar que con la aprobación de uno de los capítulos ya se aprobaba esta acusación constitucional. En este caso fueron los 13 capítulos aprobados, el primero, como yo les comentaba anteriormente, por amplia diferencia, por amplia mayoría. Pero hubo una situación bastante importante que se dio ayer a eso de las 13 horas, cuando estaba interviniendo el diputado Manucheri, el diputado del Partido Socialista, que además fue uno de los mocionantes de esta acusación constitucional, porque durante la intervención en primera instancia del juez Ulloa comentó que tuvo conversaciones informales con dos senadores. Entre ellos estaba la senadora Yasna Proboste, que va para la reelección por la zona de Atacama, y es en ese sentido entonces que el diputado Manucheri hace mención de esto. Se suspende la sesión por un par de minutos porque esto genera la molestia de Yasna Proboste y también del senador Fidel Espinosa, que comparten partido, el Partido Socialista. De hecho, este último mencionó que va a presentar una querella durante la jornada de mañana por injurias y calumnias en contra de Daniel Manucheri porque lo habría tratado de corrupto. Vamos a revisar ese ambiente y también las declaraciones de los involucrados. Hay que mencionar también que en este caso va a la pelea tanto Yasna Proboste como Daniela Chiccardini, quien es pareja del diputado Manucheri, a la candidatura del Senado. Entonces eso también ha generado bastante resquemor por parte de las partes. Escuchemos qué fue lo que ocurrió en ese momento. En primer lugar, tal como lo señalé en la sala del Senado, quisiera lamentar que una ocasión tan relevante para el Senado de la República como lo es tramitar una acusación constitucional, entendiendo los impactos que esto tiene, sea utilizado por un diputado de una forma bien mañosa para fines electorales con el propósito de hacer campaña por su pareja. Y quiero en esto ser muy textual. En parte de su intervención, el señor diputado dijo, abro comillas, cuando el Congreso calla frente a la corrupción, se vuelve cómplice. Yo me pregunto por qué ha callado todo este tiempo la corrupción que aqueja al municipio de Copiapó. ¿Por qué cuando el alcalde Chiccardini, padre de su pareja, contrata empresas fantasmas para defalcar a los copiapinos y copiapinas, el diputado guarda silencio? Yo estuve para defender la acusación y se usó para defender de la palabra. Y a los senadores les molestó que yo hiciera uso de la palabra y me refiriera a algo que el ministro Ulloa dijo en su intervención y procedieron a censurarme. La verdad es que nosotros no vinimos a este hemiciclo a caerle bien a algunos senadores y no nos van a intimidar, ni con sus amenazas, ni con sus declaraciones. Entendemos que algunos pueden estar nerviosos, las declaraciones de ellos solamente demuestran nerviosismo. Bueno, así termina entonces 35 años de la carrera judicial de Antonio Ulloa, y con una polémica bastante importante entonces, como revisamos anteriormente, previo a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Vamos a estar atentos también a la presentación de la querella correspondiente por parte de Fidel Espinosa en contra de Daniel Manucheri y compañeros de partidos. Quedamos atentos, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias, Roberto. Bueno, ya les contábamos antes de ir a la pausa, vamos a revisar todo lo que ocurrió con este debate anoche, el último cara a cara entre los candidatos presidenciales, que tuvo varios momentos tensos. Muchos de ellos trataron de mostrar las diferencias, pero también algunos elementos de sorpresa. Alejandro Aristimuño nos va a ayudar a desmenuzar lo que pasó en este último debate. Alejandro. Hola, Ale. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, momento además cumbre, digamos, antes de la elección presidencial. Este domingo 16 de noviembre la va a haber, por cierto, en un amplio operativo que vamos a tener acá en Chilevisión Noticias. Esta última instancia, Anatel, lo transmitieron todos los canales y por supuesto hubo también postdebate acá en Chilevisión Noticias, que ha generado amplia conversación y amplios análisis, además de todos los momentos que vimos el día de ayer. La candidata Jara, vestida de azul, llegaba el día de ayer al estudio dispuesto en Televisión Nacional para este debate, y por cierto, las distintas declaraciones que se dieron antes
también, por cierto, en el debate y también después del debate, los distintos reacciones que generó entre los mismos candidatos, los distintos momentos que generaron los candidatos presidenciales, los que van a estar entonces peleando esta disputa de la elección presidencial del próximo domingo. Lo primero, Janet Jara, la candidata oficialista que se vio emplazada en los primeros minutos por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuando se hablaba y puso, digamos, la primera diatriba, por decirlo de alguna manera, en este debate, cuando se comentó respecto del rol que tuvo el Partido Comunista en los debates de seguridad. Ahí de inmediato generó la reacción de Janet Jara, que según analistas y también lo que pudimos ver durante la transmisión, vimos a Janet Jara tratando de despegarse un poco del gobierno. Se le preguntaba, por cierto, cuál sería su postura respecto de este saludo en Bolivia que tuvo el presidente Boric con el presidente de Argentina, Javier Milei, cómo lo había hecho ella. Ella marcó diferencias amplias con el gobierno también respecto de lo que pasaba con el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, hoy acusado y formalizado por delitos de abuso sexual y violación. Ahí marcó entonces las diferencias con el gobierno actual, siendo emplazada en varias oportunidades por distintos candidatos de la oposición, cuando le decían y la emplazaban como la candidata de la continuidad. Por eso la candidata del oficialismo, recordemos que es la candidata del Frente Amplio, del Partido Comunista, su partido, por cierto, pero también de la Democracia Cristiana. Ella decía que marcaba entonces las diferencias, quizás por primera vez en duros términos respecto a el trabajo que ha hecho la administración del presidente Gabriel Boric, del cual ella formó parte. Tenemos algunos momentos que revisar respecto de esos dichos que dijo Janet Jara, que hoy han generado, como les hemos comentado, amplio análisis, amplio debate también de sus reacciones respecto de estos temas que generó entonces, como les hemos comentado, estos análisis, por cierto, de parte de analistas políticos. Ya vamos a comentar. Les preguntábamos hoy, por cierto, quién fue el que ganó el debate. Eso lo vamos a ver en un rato más en este mismo despacho. Pero lo primero, cómo generó esta conversación Janet Jara respecto de esta separación que hace, esta diferencia que hace con la administración del presidente Gabriel Boric. Ella forma parte de esta administración, recordemos que fue ministra del Trabajo y fue emplazada en varias oportunidades por José Antonio Kast, por Johannes Kaiser, pero también por Marco Enrique Sominami, por el mismo Eduardo Arte. Esto dijo Janet Jara en este pronunciamiento del discurso, por decirlo de alguna manera, cuando se le preguntaba también de su rol como la candidata del continuismo que dijo José Antonio Kast. Esto dijo Janet Jara. Le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir, tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor. ¿Está emplazando al presidente? Estoy pensando en el gobierno y en toda su institucionalidad. Respecto de las diferencias con el actual presidente, usted ha marcado diferencias, no es mi estilo, no me representa. Lo dijo ¿Con el presidente de la República? Sí, claro, no es mi estilo. Somos personas distintas, venimos además de tradiciones políticas distintas y en algunas cosas estamos más pensando en común, pero eso no significa que seamos idénticos. ¿Usted, si se hubiera encontrado con Javier Milei en un foro, lo habría saludado de pie, como no lo hizo el presidente Boric? Yo lo habría saludado de pie, evidentemente. ¿No es su estilo? No es mi estilo. Y sin duda, para mí lo más malo de este gobierno fue no haber actuado oportunamente en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Por qué cree que ocurrió eso, que no actuó oportunamente el gobierno? La verdad, más que teorizar, lo que le puedo decir es lo que yo viví en mi propia experiencia con otro ex subsecretario, en el cual lo saqué inmediatamente del cargo, y lo que se dedicó todo el mundo a señalar fue que había actuado muy repentinamente. Así que a lo mejor lo que primó fue eso, ¿no? Tener cierta mesura. Pero a mí me parece que fue un error. Creo que las decisiones se tienen que tomar de manera radical en este tipo de casos. Este gobierno dejó de ser el primer gobierno feminista. ¿Desilusionó con esa actitud en el caso Monsalve? Claramente no fue una medida positiva.